¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Atención, amantes del vino, la música y los pueblos. Este sábado, 26 de julio, Peñafiel se transforma en el epicentro de la fiesta. Celebramos 25 años del Museo del Vino y lo hacemos a lo grande. Prepárate para catas que despiertan tus sentidos, un mercado artesanal y un conciertazo gratuito con la increíble Vico. Sí, Vico en directo en la Plaza del Coso a las 11 de la noche. ¿Dónde? En Peñafiel. ¿Cuándo? Este sábado. Más info en redes sociales del Ayuntamiento de Peñafiel y la Diputación de Valladolid. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Capital Intereconomía, especial inteligencia artificial, con la colaboración de Amazon Web Services. Esto es Radio Intereconomía, son las 18 minutos de la mañana, es miércoles ya, estamos cruzando el ecuador del mes de julio, hace calor y muchos estamos pensando en verano. Seguro que usted le ha preguntado a la inteligencia artificial por rutas, por gastronomía o por, gasto en combustible cuando se vaya de vacaciones. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, cómo la usamos, para qué la utilizamos, usted y yo, pero sobre todo grandes compañías y cómo un gran actor dentro de lo que es la tecnología, los datos, como es Amazon Web Services, AWS, pues facilita a las empresas el utilizar esa tecnología y el aplicar esa inteligencia artificial y el potenciarla. Hoy un programa especial que nos va a llevar hasta las 11 de la mañana con Eduardo Ordax. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Que es responsable de inteligencia artificial generativa de Amazon Web Services. Oye, ¿qué es lo que hacéis en Amazon Web Services para que el despistado esté por ahí diciendo, uy, ¿estos quiénes son? La famosa pregunta. Bueno, pues como bien has dicho, básicamente lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Estamos viviendo una gran revolución con nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, y básicamente lo que tratamos es de entender cuáles son los retos de las empresas para poder ver cómo esa tecnología les puede ayudar, pues, a tener una mejor relación con sus clientes, a ser más productivos, a ser más eficientes, y para ello ponemos a su disposición nuestra tecnología, no solo la tecnología, sino cómo hacer esa transición desde una época pasada hacia la época que nos depara con nuestra inteligencia artificial. Bueno, me parece apasionante, ¿no? El intentar darle la mano, ¿no? Le dais la mano a muchas empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, para acompañarles en un mayor crecimiento gracias a la tecnología. Sí, de hecho yo siempre digo lo mismo, ¿no? Seguramente la tecnología sea la menor de las preocupaciones ahora mismo o el menor de los retos ahora mismo para las empresas. Creo que supone un proceso
de transformación cultural, de adaptación estratégica, y es yo creo que hay muchas veces donde tratamos de ayudar a las empresas para que efectivamente luego ya viene rodado el uso de la tecnología. Bueno, me acompaña también Xavier Vizcaíno. Xavier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que es Senior Manager Data Lab en A+ y Diada. Sois empresa con 30 años de experiencia, ubicados en Tarragona, Barcelona. Entre Tarragona y Barcelona, correcto, sí. ¿Y os dedicáis a qué? ¿Qué hacéis? Bueno, principalmente prestamos servicios de diseño, ingeniería, ensayo y homologación de vehículos. Entonces, básicamente, para darte unos números, somos aproximadamente 3.500 empleados y trabajamos o ofrecemos nuestros servicios globalmente. Sí que es cierto que, para contextualizar un poco más, pues A+ y Diada formaba parte del grupo A+, que es líder en inspección, ensayos y certificación, aproximadamente 28.000 trabajadores, ofreciendo servicio casi en todos los países, más de 65 países, y a través de múltiples sectores. Nos organizamos en divisiones. Una, como he dicho anteriormente, es la división IDIADA, pero también está la división que ofrece servicios de energía e industria, servicios de ensayo y laboratorios, y los servicios de inspección técnica de vehículos. Y me acompaña también Miguel Bru. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que es cofundador y Chief Business Development Officer en Genome Core. Genome Core. Genome Core. Bueno, Genome Core y Made of Jeans. Luego te explicaré bien la diferencia, porque Made of Jeans es una... Explícamelo ya, a ver. Sí, vamos, bueno, la saco. Pues justamente yo creo que va muy en línea en la conversación en la mesa, y seguro luego podremos discutir un poco más y ver. Pero Genome Core es una empresa que fundé junto a mi socio Óscar Flores hace unos 10 años. La idea era hacer realidad la medicina de precisión y llevarla al mundo real. Eso nos llevó a entender la medicina de precisión como una medicina gestionada por datos, y de lo que se trataba es de, oye, con toda esta gran volumen de datos que viene hoy en día ya estamos hablando, ¿no?, de datos genéticos, pero también los datos de imagen, la historia clínica, la analítica de sangre, las series temporales que nos llevan, ¿no?, todos los relojes que llevamos todos. Eso, claro, crea un volumen tan grande de datos que gestionarlos es muy difícil, ¿no? Y Genome Core se dedica a eso, ¿no? Y luego explicaré algún proyecto con más detalle, cómo hemos aplicado y cómo ordenamos los datos, porque uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es de dónde sacamos esos datos, cómo entrenamos estos modelos, y cómo ayudamos, ¿no?, a que el dato realmente sea verídico y sea el bueno para entrenar a tu modelo. Yo creo que es la gran diferencia. Made of Jeans sale como respuesta a esto. Como Genome Core se posiciona como una empresa que quiere ayudar a gestionar estos datos, cuando empezamos a decir que queremos desarrollar algoritmos propios nuestros, vemos la necesidad de separar las empresas, ¿no? Y ahí nace la spin-off Made of Jeans, que está aplicando el conocimiento de lo que se está haciendo en medicina personalizada en lo que nosotros llamamos la optimización de la salud y el performance, sobre todo deportivo, ¿no? Ahí tenemos proyectos como, por ejemplo, con el Fútbol Club Barcelona, donde realmente estamos ya aplicando estos modelos a partir de una amalgama de datos de los jugadores. Desde Amazon Web Services y con empresas como Genome Core o como A+ y Diada, conocéis muy bien cómo las empresas españolas están aplicando, están adoptando la inteligencia artificial. Y los datos son espectaculares, según he podido leer, ¿no? O sea, estamos... estamos bien. ¿no?, progresamos adecuadamente. Sí, de hecho hace poco hemos lanzado un estudio en colaboración con Strands y efectivamente, ¿no?, en España a día de hoy estamos ya como en un 50% de adopción de la inteligencia artificial. O sea, un 50%. Un 50%, y la media europea creo que estamos en torno al 42%. O sea, vamos relativamente por delante, ¿vale? O sea, a mí esto me lo dices y digo, no me lo creo. Bueno, sí, me lo estás diciendo, me lo creo porque me lo dices tú, ¿no? Pero lo leo así, digo, no. Pues sí. No obstante, es verdad que como todo luego hay que desgranar esos datos, ¿no?, y ver por detrás. Pues quizás las grandes empresas siempre van un paso por delante porque tienen más recursos, tienen a más gente, tienen talento, mientras que quizás las empresas más pequeñas pues están todavía tratando de arrancar, ¿no? Pero sí que es verdad que en el último año 450.000 empresas nuevas han empezado a adoptar la inteligencia artificial, ¿no?, que es casi una empresa por minuto.
No obstante, yo siempre digo lo mismo, y esto ya es la experiencia mía personal. Yo me considero muy afortunado porque estoy con clientes no solo de España, clientes prácticamente de todo el mundo, ¿no? Y lo que estamos viendo es un gran boom donde las empresas realmente se han dado cuenta de que esto no es una moda más, esto va a transformar la manera en la que trabajamos, la manera en la que vivimos, la manera en la que nos relacionamos. Compramos, nos comunicamos, todo, absolutamente, ¿no? Todo, y estamos empezando a ver, yo creo, la punta del iceberg, ¿no? Por eso es tan importante, y siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que empezar ayer, o sea, no tenemos ya tiempo de pensarnos, pero principalmente porque aquí al final la empresa que use la inteligencia artificial versus la empresa que no la use va a tener una gran ventaja competitiva. Ahora que dices hay que empezar ayer, yo muchas veces digo, es que como pestañeé me pierdo un capítulo. Es muy difícil estar al día y yo lo veo con los clientes, ¿no? Al final nosotros trabajamos con todo tipo de clientes, grandes bancos como puede ser un BBVA o una aerolínea como puede ser Iberia, hasta startups mucho más pequeñitas, ¿no? Que tienen un número de empleados mucho más pequeño y que están empezando a arrancar ahora, ¿no? Y evidentemente las necesidades son muy diferentes, pero lo que veo es eso, que en cuanto pasan 2 semanas es brutal. Nosotros, de hecho, ahora esta semana anunciamos en el New York Summit un montón de cosas nuevas que van a ir, por ejemplo, en el mundo de los agentes, ¿no? Que es la inteligencia artificial que ya no solo te da respuestas, sino que va un paso más allá. Puede tomar acciones, tiene memoria, puede optimizar procesos, puede automatizarlos y es brutal a la velocidad que esto va avanzando. Claro, y entre las pequeñas y medianas empresas también, porque yo pensaría, esto es de las grandes, ¿no? Que tienen más recursos, que tienen a lo mejor un departamento y que tienen más foco. Y las pequeñas están pues a generar negocios, sobrevivir y a pagar las nóminas. ¿Las startups también la están adoptando? De hecho, curiosamente, las startups son las que están evolucionando mucho más rápidamente. Y me preguntarás, oye, ¿y por qué, no? Pues son más pequeñas, tienen menos recursos, principalmente porque no tienen ese legacy de las grandes empresas de datos en diferentes silos, tecnologías antiguas, entonces son completamente nativos digitales, ¿no? Entonces, para ellos es mucho más fácil adoptar este tipo de tecnologías. ¿Y esto se traslada al negocio? Se traslada al negocio. Ese es uno de los grandes retos que hemos obtenido en este informe, ¿no? El decir, oye, ¿cómo puedo yo traducir si mis empleados, por ejemplo, lo que antes les llevaba a hacer, no sé, una semana, ahora les dura o tardan un día? ¿Cómo mido esa productividad en retorno, no? Y es uno de los grandes retos, y es verdad que haya muchos clientes que son capaces de definir los procesos para cómo medir esas ganancias, ¿no? O algo tan sencillo como decir, oye, si yo estoy utilizando inteligencia artificial para hacer analítica de la interacción con mis clientes, pues yo al final puedo medir cuál es el NPS, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción del cliente? Si yo después de usar la inteligencia artificial he conseguido subirlo, por ejemplo, 3 o 4 puntos, evidentemente eso lo podemos ver, y lo podemos ver relacionado en incremento de ventas, lo podemos ver relacionado en tiempo de duración para resolución de incidencias con nuestros clientes. Y además es verdad que nosotros damos ese tipo de herramientas a los clientes para facilitar eso, que no solo sea la tecnología, por hecho la tecnología, sino que lo puedan ver. Oye, preocupa mucho la regulación. A ver, la ética, La regulación es buena y es necesaria. Es necesaria porque al final, esto siempre pasa cuando tienes tecnologías tan sumamente disruptivas, siempre van un paso por delante que lo que es la propia adopción, ¿no? Y hoy lo estamos viendo al día a día, ¿no? Con imágenes generadas con inteligencia artificial, vídeos generados con inteligencia artificial, que te cuesta discernir lo que es cierto de lo que no. Y por eso es tan importante la regulación, y yo creo que la Unión Europea ahí ha sido puntera. No obstante, y del estudio salía, ¿no? Los clientes, una de las grandes preocupaciones es cómo adaptar esa regulación a la hora de usar la inteligencia artificial, porque tienen que hacer una gran inversión, ¿no? Oye, ¿quién va a ser el responsable? ¿Cómo gestiono temas de indemnity? Entonces, bueno, la regulación efectivamente es importante, pero tenemos que ayudar a que la adopción de esa regulación no sea más complejo que usar la tecnología. Vale, tú nos has dado el marco, ¿no? La teoría, la fotografía global, pero aquí tenemos a 2 ejemplos que nos lo van a aterrizar, además de 2 sectores distintos y con objetivos y retos diferentes, y entiendo que también preocupaciones diferentes. ¿Cómo estáis utilizando la inteligencia artificial? ¿Qué os aporta a día de hoy o qué os preocupa también de esta nueva tecnología? Bueno, nosotros principalmente lo que pretendíamos conseguir con la inteligencia artificial era optimizar nuestros procesos y ofrecerla de manera masiva a nuestros trabajadores. Claro, como he dicho, grupos bastante grandes con tareas muy distintas, como casi microempresas, ¿no? Entonces ahí nos encontrábamos con un reto que era, ostras, si tenemos que definir nosotros, un pequeño equipo de personas, todos los posibles casos de uso, eso va a ser muy difícil. Entonces,
básicamente hicimos un trabajo de abstracción, de pensar qué puede necesitar de manera general todo este tipo de personas para mejorar su trabajo, para tener más eficiencia, para generar más calidad, etcétera, etcétera. Y decidimos pues trabajar 2 plataformas que nos pudiesen cubrir esos casos. Una plataforma podría ser entendida como un asistente, ¿no? Hoy a todos nos gustaría tener a nuestro asistente aquí al lado, ¿no? Al que le pido cosas y me ayuda. Y no se queje. Y no se queje, y puede, ¿no? Y directamente. Pues entonces, claro, el valor de ese asistente es que realmente sea un asistente para el trabajo, ¿no? Que tenga acceso a los datos del trabajo, que sepa cómo hacemos las cosas en el trabajo, etcétera, etcétera. Y nos enfocamos bastante a esto. Y luego también nos dimos cuenta que un alto porcentaje de nuestras tareas del día a día son repetitivas y aparte las tenemos bastante bien especificadas. Tenemos, un flujo de trabajo A y luego B, y si pasa esto haremos C y si no haremos D. Entonces pensamos, pues una plataforma de automatización que pueda trabajar de la mano con el asistente puede ir bien. Entonces, a través de esto hemos sido capaces de acercarnos mucho a las necesidades del usuario, sin llegar a desarrollar lo que necesita el usuario. Es el propio usuario que descubre cómo, utilizando la plataforma, se genera eficiencia a sí mismo. En vuestro caso, ¿cómo la estáis utilizando? Bueno, nosotros tenemos un enfoque un poco más diferente, ¿no? Al final nosotros estamos en sanidad. Yo creo que gran gracia de la adopción que comentaba anteriormente, de este 50 y pico %, que decir que España somos más punteros en más cosas de lo que nos pensamos, ¿eh? Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo en medicina personalizada también creo que somos un país puntero a nivel europeo, con lo cual es algo a tener en cuenta y sacarnos, ¿no? Yo creo que a veces tenemos como españoles un poco de poca autoestima, ¿no? Comparados con otros países, y realmente somos muy punteros. Yo creo que la adopción ha ido muy rápida por cosas como comentabais ahora, que creo que es una adopción de tecnología con un match directo a lo que necesitamos, ¿no? Para mí el reto viene, y hablabais de regulación, y es uno de los puntos clave, hay que regular. Lo que pasa es que, por supuesto, la tecnología siempre va un poco delante, pero es uno de los retos clave, y más en salud, ¿no? En salud no nos gustan las cajas negras. No podemos aplicar un algoritmo de inteligencia artificial generativa que no sabemos o no podemos explicar cómo ha llegado a esa conclusión, ¿no? Porque podríamos llegar a diagnosticar a alguien, pero no sé por qué te diagnostico. Eso sería y es un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo os han explicado? De momento tenemos 2 grandes proyectos. Hay uno con Genome Core, que empezamos hace 4 años ya. O sea, realmente es un proyecto, yo creo, muy pionero en medicina personalizada. Es un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Industria dentro de los PERTE. Y ahí lo que hicimos es decir, oye, medicina personalizada, como os comentaba anteriormente, quiere tener una visión 360 de la persona, ¿no? Necesitamos genética, ¿no? y recogíamos datos genéticos. Conectamos 130 hospitales en España, recogiendo datos genéticos, datos de anatomía patológica, datos de analíticas de sangre, datos del historial clínico, 29 puntos de datos, ¿no? Puedo seguir, pero creo que ya podemos parar. Y la idea era, vinieron varias empresas donde nosotros poníamos estos datos, estructurábamos, los servíamos y entrenaban en un modelo de un sandbox, ¿no? En un sitio cerrado para que no se puedan escribir, entrenar modelos de inteligencia artificial, ¿no? Cómo combinamos estos datos y a partir de aquí podemos llevar a predecir la prognosis del cáncer. O sea, podemos llegar a decidir o a ver si ese cáncer, cómo evolucionará y si hará metástasis o no metástasis. Claro, esto cambia las reglas del juego, ¿no? Para llegar ahí debemos caminar a un largo camino, ¿no? Para poder llegar que estos algoritmos se implementen. Y en ese largo camino, ¿qué papel está jugando Amazon Web Services? Bueno, aquí es un papel muy clave. Como os decía, ¿no? Estamos hablando, un genoma puede llegar a 600 gigabytes por persona. 29 tipos diferentes de datos, como os estaba comentando. O tenemos plataformas escalables que nos permiten escalar no solo en el almacenamiento, sino en la computación de esos datos, o eso es imposible. No podemos gestionar, porque necesitas herramientas, necesitas poder guardar datos, poderlos tener bien estructurados, necesitas herramientas para analizar, necesitas poder paquetizar grupos de datos. Y eso realmente con aproximaciones tradicionales es imposible. ¿Cómo les ayudáis desde Amazon Web Services? Pues sí, yo creo que además una de las cosas que especialmente nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Cuando hablábamos antes de que en España efectivamente no vamos atrás, sino que estamos liderando en muchos aspectos.
Y a día de hoy podemos decir que la tecnología que usan empresas como las suyas están disponibles incluso aquí en España. Es decir, al final, para la gente que quizás no lo conocen, cuando hablan esto de la nube, ¿qué es la nube? Al final la nube son centros de datos que están ubicados por infinidad de sitios de todo el mundo. Nosotros tenemos nuestra región aquí en España, más concretamente en Zaragoza, y servicios como, por ejemplo, Bedrock. Bedrock te da acceso a esos modelos que hablamos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Modelos de todo tipo de proveedores, como pueden ser, por ejemplo, Meta, que todos los conoce, pero incluso tenemos nuestros propios modelos de Amazon Nova, y están accesibles desde esta región. Pero ya no solo es tener accesibles esos modelos, ¿no? Cuando tú preguntas algo, eso que decíamos el asistente, oye, ¿cómo harías esto, no? La gente que lo utiliza en sus casas, oye, tengo estos ingredientes en mi nevera, ¿qué receta puedo hacer? Evidentemente las empresas tienen otro tipo de retos, ¿no? Tienen que ver que sea confiable la respuesta que van a dar, que sea escalable, que sea eficiente, y al final esas son las tecnologías que tratamos de dar a estos clientes, ¿no? No solo obtener acceso a esos modelos de inteligencia artificial, sino que puedan construir soluciones que efectivamente den un beneficio al usuario final. El usuario final puede ser un paciente, el usuario final puede ser su trabajador, o el usuario final puede ser el cliente final que está interactuando con ellos, ¿no? Y ahí al final, pues como decimos, todo tipo de tecnologías, sobre todo también en función, y esto es muy importante, y yo creo que lo tenemos que tratar en algún momento, es los retos que surgen con la inteligencia artificial, que es un tema de personas. Es decir, tenemos tecnologías que son tan nuevas que no tenemos los skills, no tenemos las actitudes necesarias para poder trabajar con ello, ¿no? Bueno, fíjate, el otro día entrevistaba a una persona y me decía, cuando se habla de los cambios que tienen que asumir las grandes compañías, las grandes organizaciones, la tecnología es secundaria. Quienes tienen que cambiar son las personas, las organizaciones, las mentalidades, ¿no? Decir, vamos. Absolutamente. Y de hecho ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado es la propia cultura, pero por otro lado también son esos skills nuevos que tienen que ganar. Es decir, no nos olvidemos que estas tecnologías que utilizamos ahora a día de hoy, muchas no tienen ni un año de antigüedad. Es decir, tienes que buscar talento o entrenar a tus propios empleados para poder utilizarlo, ¿no? Y es por eso que también nosotros estamos tratando de trabajar en esa línea. Javier, que te veo que asientes con la cabeza. Bueno, básicamente porque... Te lo he puesto en bandeja. Correcto, ha sido... No, me lo he dejado ahí votando. Principalmente, uno de los temas que traía era hablar de las personas. ¿Por qué? Porque ahí... O sea, la tecnología, proveedores como Amazon Web Services nos la van a proporcionar y será excelente. Pero luego necesitamos que se adopte. Y ahí es donde necesitas motivar a las personas. Incluso en algunos casos quitarles el miedo, porque que una máquina pueda hacer parte de mi trabajo puede dar miedo. Necesitas capacitarlas, formarlas. Y entonces cuando todo esto se orquestra pues de la manera adecuada, es cuando realmente ves que incrementa la adopción. ¿Vale? Como ejemplo, en nuestro caso, hemos trabajado, lo hemos faseado. Ha habido unas primeras fases en las que proporcionaban la tecnología para que la gente experimentara. ¿Por qué? Quítate el miedo, trabaja con la tecnología, mira qué puedes hacer con ella. Una segunda en la que ya decimos, bueno, ahora lo vamos a guiar un poquito, ¿no? Vamos a hacer unas office hours en las que vamos a explicar cómo haríamos nosotros las cosas. ¿Para qué? Para que ya no sea todo tanto experimentación, sino que ya veas un poco por dónde van las cosas. No es lo mismo preguntar de una manera que de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, cuando trabajas con sistemas, como decía antes Eduardo, pues más tipo agente, que pueden casi tomar decisiones de si activan una cosa o la otra, etcétera, etcétera, hay que formarlos, ¿no? Entonces, para mí, uno de los grandes retos más allá de la tecnología son las personas, porque tenemos un papel muy relevante. Esta tecnología está avanzando muy rápido, pero las personas tienen aún el papel de validar que lo que sale es correcto, de la confianza, etcétera. Y hay que garantizar que la persona juntamente con la máquina generan ese valor. Miguel, ¿algún otro reto a añadir? Bueno, yo comentar sobre que yo creo que es básico, pero esto es cualquier tecnología, cualquier cosa. Fijaos que antes comentabas cómo medirlo, y al final son KPIs básicos de toda la vida. No estamos hablando, ¿no? Nos hablaba del NPS, nos hablaba de más ventas, nos hablaba de ciertos KPIs que al final es lo que hemos hecho toda la vida. Simplemente, como siempre, es una tecnología nueva, capacitada para cambiar la forma en que hemos entendido el mundo, como fue el móvil hace pocos años o fue Internet hace unos cuantos más años, pero
pero el reto es de las personas, cómo la utilizamos, cómo la aplicamos y cómo aprendemos y afrontamos estos retos tecnológicos de nuestro día a día, ¿no? Yo déjame que vuelva también, para mí el segundo gran reto, o sea, primero es, y creo que esto es curva de aprendizaje, no hay proyecto tecnológico de implementación, y creo que aquí mis compañeros lo habrán vivido igual, en el cual la gestión del cambio no sea el gran reto, muchas veces es mucho más que un reto tecnológico, pero luego déjame que indague otra vez en la regulación, ¿no? La cual creo que es un punto clave, ¿no? Un punto clave, y más en sectores como el que estamos nosotros en la sanidad, pero creo que en todos los sectores pues va a tener que aplicarse, ¿no? Y ahí otra vez, déjame decir, ya que estamos hoy rompiendo lanzas, ¿no? Que España es pionera en esto. No sé si conocéis, pero España ha sido el país elegido por la Unión Europea para implementar el sandbox, que al final el sandbox europeo de la inteligencia artificial, con lo cual es el país que estamos entrenando, estamos mirando la regulación, cómo vamos a regular esto, ¿no? Y en sanidad ha sido uno de las partes más importantes. Ahí tengo la suerte de que desde Made of Genes hemos sido una de las 14 empresas elegidas, la única en diagnóstico in vitro, o sea, que en tareas de inteligencia artificial que tienen el recoger datos de las personas, de genética, análisis de sangre, y estamos empezando a trabajar directamente, previo a la regulación, para poder ver cómo se debe regular, qué pasos deben haber, cómo se intentarán implementar, porque esto habrá de acabar con ISOs, acabar con marcados CES, acabar con este tipo de puntos, ¿no? Que son claves. Me voy a ir a publicidad, hacemos una paradita, tomamos un poquito de aire. Oye, seguimos hablando de implantación, de futuro también, hemos hablado de talento, la regulación es muy importante. Oye, ¿de qué beneficios estáis viendo ya en el cortito plazo y cómo veis el medio plazo? Bueno, el medio es que me da miedo, o sea, de aquí a 6 meses, un año, porque esto va muy deprisa. Y luego, ¿por dónde más estáis vosotros en Amazon Web Services? Publicidad y me lo contáis. Ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Y en una gran variedad de marcas para hombre, mujer y niño. En moda, para hombre tienes, por ejemplo, firmas como Timberland, Norsails, Ruxmore, Mirto o Polansar. Para mujer, Donna Karan y Now Lover. Y para los más pequeños de la casa está Box Kidswear, Hugo, Gad, Jax & Joe y Pepe Jeans Baño. Para los chicos, Boss Orange, El Pulpo y Altonadoc. Y para las chicas, Inside, Gad & Young & Jones. Las mejores prendas para este verano te esperan en las segundas rebajas del Corte Inglés. Pero no solo eso. Este 20% de descuento adicional también llega a los zapatos para mujer con marcas como Geos, Michael Kors, Pedro Miralles, Picolinos y Skechers, y a los zapatos para hombre con firmas como Callahan, Clark, Fluchos y Geos. Y para que completes tus looks con la máxima elegancia, descubre las segundas rebajas en accesorios para hombres, marcas como Hugo, Olimpo, Karl Lagerfeld y Leiva. Para mujer, bolsos de Boss, Wex y Now Lover, y pañuelos también de Wex, Now Lover y Banasari. En lencería te sorprenderá Chantel, y en ropa interior para hombre tienes Besos y Kifzik, que le brindarán la máxima comodidad. Ya sabes, estas son las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas, del 14 al 31 de julio en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.
En Capital Intereconomía, especial inteligencia artificial, con la colaboración de Amazon Web Services. Y desde Amazon Web Services nos acompaña Eduardo Ordax, Javier Vizcaíno desde A+, Idiada y Miguel Bru desde Genuncov. Oye, beneficios en el corto plazo, ¿qué estáis viendo ya? ¿Qué estáis notando ya? O sea, ¿se está trasladando al negocio? En las métricas tempranas que tenemos, al menos dentro del grupo A+, podemos decir que sí, que a poco se va generando ese valor. Por poner algunos números encima de la mesa, lo que hemos visto es que el último trimestre hemos registrado unas 230.000 interacciones de usuarios con el sistema, ¿no? Y esas interacciones pues se traducen, por ejemplo, en la creación de 35.000 documentos de forma automática. Pensemos esos documentos que puede ser pues desde una hoja Excel a un reporte de una certificación, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir con eso? Pues que ha habido ese volumen de información generado de una manera con una cierta asistencia por una máquina, con lo cual eso se traduce directamente en eficiencia. ¿Qué tipo de eficiencia? Pues cuando preguntamos a algunas de las personas, ¿no? Cuando hacemos un muestreo, lo que vemos que nos dicen es que esos tipos de caso de uso les están permitiendo ahorrar realizar las tareas en un 50% del tiempo o en un tercio del tiempo, ¿no? Con lo cual, pues ahora sí, hacemos una simple multiplicación, tenemos 35.000 documentos que se han generado, pues podríamos decir en la mitad del tiempo, ¿vale? Cuando eso le extrapolas a toda la corporación, pues realmente estás liberando un cierto volumen de horas que pueden ser empleadas para otras cosas, ¿no? Para hacer otros tipos de trabajo de más valor, para formar mejor a las personas, para tratar mejor al cliente, para dedicarle más tiempo a sus requerimientos, etcétera. Y en ese camino de resultados sí que me gustaría destacar que vemos en los usuarios un cambio, ¿no? Al inicio las personas buscaban respuestas, ¿no? Yo voy a utilizar mi asistente o mi sistema para que me conteste algo. Ahora ya no quieren respuestas, ahora quieren resultados. Y eso es importante destacarlo cuando estás aterrizando este tipo de tecnología, ¿no? Lo hemos visto también en los sistemas que se ofrecen de manera libre, esa capacidad pues para generarte ya el documento final, esa capacidad para generarte pues un PowerPoint, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en el resultado que en la respuesta, ¿vale? Yo creo que ahí hay un punto adicional, ¿no? de eficiencia, un punto adicional de productividad que seguramente es lo que estaremos viviendo en los próximos meses. A partir de ahí ya se verá, porque ya se hace mucha futurología. Bueno, y que marca una buena implementación, ¿no? Porque quiere decir que la gente quiere más, ¿no? Correcto, sí. Un poco más. Bueno, nosotros, yo te comentaría, yo creo que en Made of Jeans, donde os comentaba antes, tenemos un proyecto desde hace más de 1 año y medio con el Fútbol Club Barcelona. Ahí hemos desarrollado ya varios algoritmos para prevención de lesiones, tanto musculares, tendinosas, ligamentos, donde claro, el gran KPI yo creo que es la prevención directa de lesiones, ¿no? Esto es imposible para y aún en un sitio privado como podría ser un club de fútbol es distinto porque los médicos tienen más tiempo, pero fuera de ahí es casi imposible que alguien en una visita de 15 minutos, ¿no? A lo mejor en salud pública, pueda recoger todos estos datos, ¿no? Nosotros hemos cogido datos de genética, ¿vale? Para ver la predisposición que tienes lesiones, lo hemos comparado con datos de GPS para saber lo que está corriendo esa persona, qué está haciendo, qué tipo de ejercicio, cómo ha ido el ejercicio dentro del partido del entrenamiento, para a partir de esto hacer un score que nos dice la predisposición de ese momento, o sea, en vivo, de lesión, ¿no? Con lo cual lo que podemos realmente es avisar de si este jugador o jugadora, que sobre todo en el fútbol femenino o en el deporte femenino hay menos estudios y es un mundo mucho más grande para explorar también por la variabilidad hormonal que tienen las mujeres, lo que nos permite realmente el poder aplicar
en tiempo real lo que aprendemos de todos estos datos, ¿no? Para poder decir, oye, esta jugadora tiene que entrenar menos, este jugador tiene que descansar en el próximo partido, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente impacto. Me comentaba también Eduardo que uno de los focos muy importantes para que esos beneficios vayan a más, que estemos viendo que esto es solo el principio de un largo camino y de un gran potencial para los clientes, para los servicios y también para el negocio, es la formación, el ayudar a sentar las bases bien de cómo, para qué, cuáles son los procesos de utilizar esa inteligencia artificial, cada uno en su terreno, ¿no? Sí, así es, y es algo que venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? De hecho, a nivel mundial nos propusimos hace tiempo, para antes de 2030, formar a más de 30 millones de personas en esas habilidades digitales, de las cuales más de 1,5 millones eran tecnologías de inteligencia artificial, pero si eso lo trasladamos a España, ¿no? Que además aquí yo creo que en AWS nos caracterizamos por poner esa formación a disposición de centros universitarios, estudiantes, tenemos programas como AWS Academy, Educate, pero es que a principio de este año lanzamos un programa para formar a más de 500,000 de estudiantes en esas habilidades digitales, que son muchos, y recientemente anunciamos Futuro IA, ¿no? Donde a estudiantes de universidades, de grado superior, de formación profesional, les vamos a formar especialmente en esas tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Y es una de las cosas que yo considero que son más importantes. Y sobre todo, volviendo atrás a lo de los beneficios, a mí me gustaría compartir algunos datos que es que me parecen absolutamente reveladores, ¿no? Que al final es donde nos manejamos, ¿no? Y esto, ¿cómo lo trasladamos en números reales? Y en ese estudio que comentábamos, decíamos, oye, en España estamos en un 50% de adopción, ¿no? Pues fíjate si es brutal que de ese 50%, el 96% te dice que ha mejorado sus ingresos gracias a la inteligencia artificial. Es decir, casi el 100% asegura que gracias a la inteligencia artificial está ganando mucho más dinero. Y un 80% además está también mejorando, optimizando sus procesos. Pero al final esto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y es una de las grandes cosas que hacemos en AWS. Oye, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Ya no solo el ir a los clientes y decirle, oye, mediante usar esta tecnología vas a ser más eficiente, ¿no? ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Y hace poco compartíamos que en Amazon, en el último año, mediante el uso de la inteligencia artificial, hemos ahorrado, que a mí el número me parece absolutamente increíble, 4.600 años de trabajo de desarrolladores para migrar código de aplicaciones. Que, o sea, yo iba a decir 3 vidas, si no. Son más de 250 millones de dólares. Es decir, ahí es donde está el valor, Y esto no va de reemplazo, va de que esa gente puede hacer tareas todavía de muchísimo más valor. Entonces, esto no es una promesa de lo que va a venir, esto es una realidad y está pasando ya mismo. ¿Vosotros cómo veis el tema de la formación y lo que se está apoyando Amazon Web Services? Bueno, como clave, hemos dicho ya algunas veces, la formación es clave. Sí. Al final es un proceso de cambio, ¿no? Y como antes decía Miquel, la gestión del cambio es importante. Las personas nos sentimos mucho más apoyadas cuando realmente nos ofrecen, ¿no? Un camino, alguien que nos ayude en gestionar ese cambio, y la formación al final te ayuda a avanzar en ese sentido. Te permite reducir los miedos que, como he dicho anteriormente, yo creo que en ciertos casos pueden incluso existir, y sobre todo te permite acelerar la adopción. Si estás más formado, sabrás utilizar mejor la tecnología, sabrás dónde están sus ventajas, incluso en qué puntos aún tiene inconvenientes, con lo cual podrás tener un uso mucho más fiable de esa tecnología, te sentirás más cómoda usándola, etcétera. Es clave. Miguel. Bueno, sí, al final está claro. Yo cada día hablo más de que tendríamos que tener en las empresas lo que yo le llamo el IA Master, ¿no? O sea, una persona que acompañara a toda la empresa, fuera transversal entre los departamentos, no sé vosotros cómo lo veis, porque la formación es importante, saber utilizar la tecnología, pero es que a veces no te das cuenta de los procesos que haces y de las cosas que podrías cambiar o de las herramientas que hayan entrenadas, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos, por un lado, a poner a disposición datos, pero por el otro, a desarrollar. Pero cuando tienes muchos modelos ya disponibles, muchas herramientas, ¿no? Como las que disponemos en AWS, que te pueden ayudar a mejorar tu día a día, ¿no? Esos, ¿cuánto has dicho? ¿Cuántos años? 400... 4.000 y pico. 4.000 y pico años, ¿no? Sí. De años de desarrolladores.
variables. 4.600. 4.600. Una barbaridad. Pues eso para mí es clave. Y los desarrolladores aún, porque nosotros en nuestra empresa también utilizan varias herramientas para migrar, para acabar de desarrollar, y para ellos es más natural, ¿no? Pero creo que el gran cambio de la formación tiene que venir por este perfil que ayuda al resto de departamentos de una empresa para aplicar, para verle dónde la puede aplicar y dónde le puede ayudar más la IA, ¿no? Oye, ¿y futuro? La pregunta un año, no más. No me atrevo a ir más allá. Sí, a ver, yo creo que un año más o menos ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Hemos pasado, hace 2 años esta parte, hemos hablado mucho de modelos, ¿no? Tú tenías un modelo que le preguntabas cosas y te daba respuestas. Pero entre comillas, desde un punto de vista de organización de una empresa, no es tan útil, porque al final la empresa lo que quiere es automatizar procesos para ser más eficiente, ¿no? Entonces, pasamos de los modelos a los agentes. Y la gente pregunta, entonces, ¿qué es un agente? Pues un agente, por detrás, no dejas de tener un modelo, pero va un paso más allá. Un agente es un modelo que tiene capacidad de acceder a herramientas. Herramientas quiere decir que te puedes conectar a tu SAP interno, te puedes conectar a un API para reserva de viajes, tiene memoria, es decir, cuando tú haces una reserva para un viaje, pues seguramente si siempre vuelas con la misma aerolínea, no tiene sentido que te vuelva a preguntar, oye Susana, ¿con qué aerolínea te gustaría viajar, no? Pues tiene capacidad para tener memoria y lo más importante, esa capacidad de, que lo llamamos la reflexión personal o el analizar, darse feedback a sí mismo de lo que va a hacer. Es decir, si tú estás haciendo un programa de radio y estás haciendo un borrador, no vas a decir lo primero que tienes en ese borrador, lo vas a revisar y vas a decir, oye, pues mira, esto lo voy a cambiar, esto me gusta, y vas iterando, ¿no? Pues eso es el mundo de los agentes. El mundo de los agentes es muy importante lo que nos viene en los próximos meses, porque al final ahí necesitas tener mucha variedad. No estamos hablando de tener 4 o 5 agentes funcionando, estamos hablando de tener ejércitos de agentes, es decir, miles de agentes operando a escala, agentes de diferentes compañías interoperando con diferentes agentes, y para eso lo que necesitas, efectivamente, es tener una huella que te permita desplegar agentes a gran escala. Y eso es lo que principalmente tratamos de hacer en AWS, ¿no? En decir, oye, os damos la mejor plataforma para poder correr esos agentes a escala. Bien estés desplegando agentes aquí, desplegando agentes en cualquier parte del mundo, y además tener la facilidad de que me da igual que tenga funcionando muchos al mismo tiempo, sino que esa plataforma va a ser lo suficientemente confiable para poder desplegarles a escala. ¿Vosotros cómo lo veis? Un año, no más. Bueno, en salud veo un cambio distinto. O sea, en salud creo que el paso... eres más prudente, ¿no? Porque yo desde que hemos hablado, sí. En salud... yo siempre estaba on fire con el segmento salud. Yo creo que hemos de ser más prudentes por lo que os decía anteriormente, ¿no? O sea, salud en diagnóstico ¿no? o en acompañamiento es algo que bueno, tiene unas regulaciones, tiene unos marcados, regulaciones que aún no están al día, que están empezando, con lo cual va a pedir un paso poco a poco. Para mí el futuro viene primero disposición de datos, necesitamos tener datos disponibles y fiables, eso lo están liderando ya las consejerías de salud. Para mí este es el primer paso y es lo que está pasando ya hoy en día. A partir de que tengamos ahí lo que se va a empezar a crear es espacios de datos reservados, donde yo pueda coger diferentes tipos de datos para entrenar modelos. Una vez que tenga estos modelos entrenados, sí que voy a necesitar plataformas que los puedan predisponer para utilizarlos en el día a día de la clínica, ¿no? Pero creo que la regulación va a venir y tiene que venir la regulación hasta que lleguen a este momento. Mientras tanto, evolucionar en la investigación, evolucionar en la prueba de estos modelos y el entrenamiento en base de datos. ¿La regulación es básica? La regulación es en todos los sectores. En todos los sectores. En el sector salud todavía más. En salud todavía lo mismo más. con el sector financiero. No, por eso os decía, claro, en estos sectores, el sector financiero igual, ¿no? Lo que pasa es que el sector financiero aún ser igual de crítico, creo que es más valiente y a veces es bueno, no sé yo, yo sé que en el sector financiero vamos con compliance al lado y con el disclaimer debajo. Sí, bueno, pues vamos más o menos igual en salud. Pero fíjate, una cosa que me parece muy interesante, ¿no? ¿Sí? De los sectores que están adoptando en inteligencia artificial, sectores tradicionales, como puede ser banca, seguros... Bueno, aunque la banca es tradicional, pero siempre ha sido súper innovador digitalmente, correcto, al menos aquí pero en como España. Son sectores tradicionales que los datos son tan importantes, porque al final no nos olvidemos que la inteligencia artificial son datos, y han invertido muchos recursos en tener datos que sean limpios, que sean confiables, que estén a tiempo, que estén trabajados. Entonces, esas verticales que han invertido tanto en la parte de datos son las empresas que de una manera natural
más fácilmente están adaptando a la inteligencia artificial. Y aquí me voy, clientes nuestros como BBVA, Mapfre, son clientes que han invertido mucho, Banco Santander, y para ellos, usar la inteligencia artificial es la evolución natural. Hemos trabajado en datos y ahora adoptamos la inteligencia artificial. Bueno, vosotros lo estáis pasando pipa, ¿no? Porque estáis aprendiendo mucho. Es un momento, yo creo que no hemos visto nada igual anteriormente. Absolutamente nada igual. Lo comparábamos con los móviles, con internet. No, va más deprisa. Va mucho más. Insisto, yo creo que estamos solo viendo el principio. Es decir, cuando nos ponemos a ver ahora estos modelos de inteligencia artificial, es que cada día vemos modelos con muchas más capacidades, más inteligentes, con más versatilidad. Y insisto, esto es algo que va a venir y por eso es tan importante poder disponer de esa tecnología del último minuto. Y además que la adopción está siendo muy rápida, ¿no? Está siendo muy rápida. Efectivamente, si lo comparamos, la curva de adopción con tecnologías como pueden ser los smartphones es mucho más rápida, pero yo lo veo cuando estamos con clientes, ¿no? El otro día hablaba hemos tenido el Summit de Madrid y hablaba con la persona de Iberia y entonces me decía, lo que ha cambiado de hace 2 años esta parte, ¿no? Antes ellos decían, oye, la inteligencia artificial, ¿cómo encontramos casos de uso? Y no sabían encontrar casos de uso, sabían que la tecnología estaba ahí, pero no sabían. Ahora es diferente, ahora el negocio viene y te dice, oye, tengo 50 casos de uso para implementar, ayúdame porque tengo que priorizarlo. Entonces, es un cambio absoluto de paradigma y esto no había pasado anteriormente. Oye, me queda poquito tiempo, 3 minutitos. A cada uno de vosotros os doy uno. ¿Me podéis hacer un resumen, un recopilatorio, un mensaje de cierre para que aquella empresa que esté pensando en inteligencia artificial, que hoy se le haya encendido la bombilla y diga American Web Services, Amazon, tengo hoy la América, debe ser por Trump, que me levanto todas las mañanas pensando qué ha dicho el señor Trump. Amazon Web Services, ¿en qué me puede ayudar? ¿Cómo me puede facilitar? ¿Cómo me puede dar la mano para ser palanca de una mejor implantación y por lo tanto un mayor impacto en el negocio? ¿Me dais? Sí, empiezo contigo, Xavier, titular de cierre. Sería, como ha dicho antes Eduardo, empezar ahora, o si pudiste empezar ayer mucho mejor, tener muy presentes los datos de la corporación, porque realmente es donde la inteligencia artificial y especialmente la generativa les podrá ayudar. Y por último, pensar en las personas, en cómo hacer que esas personas puedan adoptar esa tecnología. Miguel. Bueno, yo te diría, para mí estos 10 años, llevamos 10 años trabajando con ellos, tanto en Genome Core como en Made of Genes, y para mí es tecnología, conocimiento y acompañamiento, que son 3 cosas básicas para cualquier empresa o para cualquier startup, aunque nos empieza a gustar a no decirnos startup, pero para cualquier empresa creo que tecnología, acompañamiento, conocimiento es clave. Bueno, es difícil de superar, ¿eh? Sí. Yo creo que es la revolución más grande del último siglo. Sí. A veces no somos conscientes de cómo va a evolucionar esto. Entonces, como decimos, la tecnología va a estar ahí, va a seguir evolucionando, pero nuestro compromiso es con la sociedad, con hacer que esto sea sostenible, con formar a las personas y con darles esas herramientas para que efectivamente puedan mejorar esa interacción bien con sus pacientes, bien con sus clientes o bien cómo trabajan sus propios empleados. ¿Os lo estáis pasando pipa? ¿No? Yo me lo estoy pasando muy bien, honestamente. Sí. Es que además estamos viviendo algo único. Yo muchas veces lo cuento, digo, es que no os dais cuenta, pellizcaros, pero estamos viviendo algo único. Yo hace 3 años mis amigos no sabían a qué me dedicaba. Ahora el único tema de conversación es, Eduardo, oye, cuéntame. Oye, está bien, ¿eh? Eduardo Ordax desde Amazon Web Services, Xavier Vizcaíno desde A+ y Diada y Miquel Bru desde Genome Core. Un auténtico placer. ¿Vacaciones para cuándo, Eduardo? Agosto, espero. ¿Esperas? ¿Todavía no está claro? Todavía no está claro. Xavier, ¿tú? 15 días y las cogemos ya. Yo también estoy en casillero de salida. ¿Miquel? Yo un poco como él, en agosto y espero. Bueno. Pues chicos, un auténtico placer. Muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir trabajando y haciendo las cosas fáciles. Un placer, feliz verano. Hasta pronto. Gracias, adiós. Un placer. En Capital Intereconomía, especial inteligencia artificial, con la colaboración de Amazon Web Services. La historia de la bolsa, de cómo y de quién creó ese concepto es muy curioso porque no sucedió ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Tokio, nació en Bélgica, concretamente en Brujas. ¿Cómo? Os lo contamos.
Existía una familia noble holandesa llamada Van der Burch que tenía en propiedad un edificio donde se hacían transacciones económicas. Todo ello por el año 1600. En la fachada de la finca reposaban 3 monederos con forma de bolsa a modo de escudo de armas. Y del famoso apellido holandés Burch, la gente comienza a llamar a ese lugar bolsa. Pero tuvimos que esperar hasta el año 1602 para que se constituyera la primera bolsa oficial de valores. Considerada a día de hoy la más antigua del mundo, la Bolsa de Ámsterdam abrió sus puertas en el año 1602. Fue fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la primera en funcionar como el actual mercado bursátil, compra-venta de acciones. El poder de la compañía era tan grande que el objetivo de fundar la bolsa no fue otro que el de poder recaudar fondos para los futuros viajes de negocio. Además, su poder también se fue extendiendo y empezando a controlar todos los negocios entre los Países Bajos y Asia. Poco a poco la bolsa de valores fue creciendo y popularizándose en otros países, dando lugar a las bolsas de Nueva York en 1792, París en 1794 y Tokio en 1878. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Assumpta est Maria in cielo.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días, arrancamos ya este repaso informativo con el tiempo real de los mercados. Miramos al IBEX 35 que se está dejando en tiempo real un 0,39% en los 14.200 puntos. El IBEX 35 por dentro. Miramos al selectivo español, tan solo 7 valores en positivo, encabezados por Repsol, que está subiendo un 1,08%. Le sigue Solaria Energía, que avanza un 0,9% en Europa.